Hola, ¿cómo están todos? Hola Karen, hola Pablo, bienvenidos Hola, a un Harumi. contacto. Bueno, el día de hoy ha sido un día de muchas noticias y creo que una de las más importantes ha sido la aprobación pues del Congreso, del Pleno del Congreso, por eliminar la inmunidad parlamentaria. Así que bueno, ¿quién mejor hoy día de tener con nosotros a Karen Kraft y a Pablo Secada, candidatos todos al Congreso por Lima? Así que bueno, le doy la palabra pues a Karencita para que nos cuentes un poco qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha debatido. Claramente esta percepción y esta demanda de la sociedad de quitar pues la eliminación por completo de la inmunidad parlamentaria, porque ya muchísimos políticos estaban usando pues esta protección más que todo para sus propios intereses, ¿no? Sí, Haru. Primero sería bueno poner en contexto lo ocurrido, ¿no? Sabemos que durante los últimos años la inmunidad parlamentaria se ha convertido en impunidad parlamentaria, ¿no? Y ese es un gran problema porque en medio de todas estas circunstancias que vivimos los últimos tiempos, en donde los ciudadanos cada vez confían menos en sus instituciones y en sus representantes, y en donde mucha gente aprovecha esta inmunidad justamente para pasar por alto o para pasar piola, digamos, en medio de todo esto y no tener procesos y no enfrentar los procesos que tienen, es perfectamente entendible que que la sociedad esté de acuerdo con una medida de esta naturaleza, ¿no? Y para seguir poniéndonos en contexto, esto es un artículo constitucional, o sea, la inmunidad parlamentaria está considerada en la Constitución, por lo tanto, lo que tenía que ocurrir era que hubieran dos votaciones en dos legislaturas para eliminar esta figura de la inmunidad parlamentaria, ¿no? ¿Qué pasaba con la inmunidad parlamentaria? Para desaforar a un congresista había que pasar por una comisión y esta comisión lo que tenía que hacer era, digamos, decirle al Poder Judicial que ya habían hecho todo un proceso interno y levantarle la inmunidad al representante, al congresista en este caso, y recién ahí el Poder Judicial podía investigar y podía seguir los procesos. El tema era tan grave que muchos de los congresistas que llegaban al Congreso con denuncias, ahí durante 5 años, esas denuncias se ponían, esos procesos iniciados se ponían entre paréntesis y los señores estaban tan campantes y tan felices. Eso no puede ocurrir, o sea, claramente esto no puede ocurrir. La figura había que modificarla claramente porque generaba pues impunidad, ¿no? Y el tema este de otorongo no come otorongo cada vez era más cierto, ¿no? Eh, Sin embargo, yo tengo ahí, digamos, ciertas sentimientos encontrados, ¿no? O sea, por un lado, esto no solamente afecta a los malos congresistas, porque finalmente estos malos congresistas van a tener ya no van a tener esta facultad o esta protección que tenían, y por lo tanto seguramente va a dejar de ser atractivo pertenecer al Congreso porque no vas a poder tener este halo de protección que se tenía antes, pero va a afectar muchísimo a los buenos congresistas que hacen su trabajo y que hacen su trabajo bien, y que al hacer su trabajo bien están sometidos a presiones y a una serie de circunstancias que podrían complicar el trabajo de los congresistas. Lo dejo ahí para discutir un poquito y vamos a ir conversando sobre el tema. Lo que ha ocurrido hoy día es que se ha llevado a cabo la segunda votación y en segunda votación se ha aprobado la inmunidad parlamentaria, la eliminación de la inmunidad parlamentaria, con 103 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones. Eso es lo que ha pasado el día de hoy en el Congreso de la República. Gracias, Karen. Sí, bueno, nosotros ahí también queremos agregar y sumar que, de acuerdo al texto, pues, aprobado en predictamen por la comisión, recuerden que se ha eliminado la inmunidad parlamentaria por delitos pues, de narcotráfico, de lavado de activos, terrorismo, traición a la patria, espionaje o cuando el agraviado es el Estado. Así claramente era necesario, ¿no? Pablo. Creo que tu audio. Perdón, claramente se ha abusado de este tema, ¿no? Y cualquiera llegaba al Congreso hacía lo que quería y tenía inmunidad, ¿no? Esa no es la idea, ¿no? La lógica de la inmunidad parlamentaria era que se supone que el Congreso controla al soberano, ¿no? En nuestro país decir eso es como hacer un chiste, ¿no? Porque el Congreso es un desmadre, ¿no?
pero se crearon los congresos para controlar a los reyes, que pagaban guerras carísimas y los otros que tenían tierra no querían seguir pagando tributos tan altos. Ese es el origen. Y pasa el tiempo y se supone que tienes en el Congreso representantes de los ciudadanos que controlan al Estado, al soberano, ¿no? Y en muchos casos tienen que enfrentar a gente corrupta que está en el gobierno, ¿no? La idea era no desprotegerlos, ¿no? Ni irte al otro lado, en el cual un señor hacía lo que quería y era inmune porque era parlamentario y nadie lo podía tocar, ¿no? Podía hacer lo que quería literalmente. No hemos tenido gente que se pasaba las luces, que se peleaba, que robaba, que se quedaba con terrenos, que se peleaba con sus socios. O sea, era como la hora loca, digamos, jurídica para algunos malos congresistas, ¿no? Pero quería hacer otra reflexión para ver qué opinan ustedes dos. El señor Urresti se supone que asesinó al señor Bustillos hace 32 años. 32 años. Y violó a la señora Guerrero 2 veces hace 32 años. Y sigue dando vuelta a su juicio y el señor ha sido ministro, ha sido candidato a alcalde y ahora es congresista y candidato a presidente de la República, ¿no? ¿Qué clase de sistema judicial tenemos y qué clase de sistema político tenemos que puede pasar una cosa así, ¿no? No es lo que nos convoca, pero me parecía interesante abrir un poco la conversación en ese sentido. ¿Cómo se haría? Imagínense que nosotros ya estamos sentados en el Congreso y tenemos la posibilidad de discutir con otros colegas una ley, un cambio en alguna ley. ¿Cómo se hace que una persona que ha pasado 32 años en un proceso judicial interminable en el que la señora Patiño lo acusó de hacer lo que ha hecho y murió, su hija sigue detrás de él, y la señora Guerrero ha dado el otro día una muestra de decencia, de coraje, de todo lo que Urresti no tiene, digamos? ¿Cómo se hace en un caso así? No es exactamente lo mismo, pero se parece, de alguna manera. No es impunidad para una persona que se supone que nos representa. Difícil, ¿no? Difícil. A ver, varias cosas, ¿no? Varias cosas. Esto significa, digamos, un cambio no solamente en un lugar que debería ser el Poder Judicial, sino en la mentalidad de los administradores de justicia, ¿no? O sea, el tema no pasa por arreglar y por parchar con leyesitas o con cambios en artículos del Código Penal o en artículos de algún código que exista por ahí. Hay que cambiar no solamente la mentalidad de la gente, sino también cambiar los modelos, ¿no? El sistema de administración de justicia claramente no está funcionando. O sea, un juicio que llega hasta la Suprema 20 veces y que vuelve a bajar y vuelve a ser foja cero y que empieza por una leguleyada de alguien otra vez desde el comienzo, no es justicia. O sea, justicia que tarda no es justicia. Y entonces, ¿qué cosa está pasando? Y eso ocurre también a la inversa, Pablo. O sea, en este caso, digamos, tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? Mientras el señor Urresti ha pasado 30 y pico de años con un proceso abierto, sin que se le acuse, si es que finalmente eso es lo que tiene que pasar, pero en el otro lado, la víctima también ha pasado la misma cantidad de tiempo sin tener la justicia que espera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para eso? O sea, claramente el sistema de administración de justicia está herido de muerte. O sea, algo hay que hacer, algo hay que modificar. El Ministerio de Justicia tiene un rol importante en la Administración de Justicia, el INPE tiene otro rol importante en la Administración de Justicia, que ve todo lo que tiene que ver con los penales, el Poder Judicial, el Ministerio Público. O sea, claramente cada uno de estos espacios necesita ser mirado y hacerse una reingeniería para que esto no funcione, para que esto funcione bien, ¿no? Y ayer, por ejemplo, tuve una entrevista en donde me preguntaban sobre el plan de corrupción, que también tiene que ver con todo este rollo y con todo este sistema nefasto que estamos teniendo en estos últimos días, en donde no, lo último que tienes es justicia, ¿no? En los diferentes espacios, en el Jurado Nacional de Elecciones, en el Poder Judicial, en el Congreso, etcétera. O sea, no nos sentimos representados. Nosotros que estamos postulando
para representar a la gente, pero también somos ciudadanos y yo personalmente no me siento representada tampoco por las autoridades en muchos casos, ¿no? No Y solo no yo nos les sentimos planteaba ahí, representados, ¿no? Sino que no tenemos las mismas condiciones, ¿no? No hay igualdad frente a la ley ni el sistema de justicia. Y creo que es por eso que nos sentimos un poco frustrados, ¿no? Porque al final vemos que la justicia que tarda no es justicia. Sí, Karencita, yo te había interrumpido porque me sentí así como que súper identificada en que no solamente no me siento representada por los congresistas actuales, sino también que percibo y siento que claramente no hay condiciones de igualdad frente a la justicia. O sea, yo tuve un accidente de hace más de 10 años y después de 8 años recién pude tener respuesta. O sea, después de 8 años. O sea, estamos hablando de que ese es el sistema actual de nuestro país, ¿no? y Pablo, Sí, no sé, o sea, a mí me parece, este tema que mencionaba es un tema crítico, ¿no? O sea, hay mucha gente que lo hace acá. Urresti ha sido un ejemplo extremo, pero no es el único, ¿no? no, Hay claro que no. hay un congresista que representaba a Sánchez Paredes, por ejemplo, ¿no? Yo sé cómo se llama, de qué partido es, ni quiénes eran sus asesores, qué hacía por la existencia. Y tú le preguntabas y el juez te respondía lo que es de imaginar, y el fiscal, ¿no? El juez te decía, no, es que no lo han enjuiciado, y el fiscal te decía, no, es que no hay ningún proceso en su contra, ¿no? Pero es un saludo a la bandera, ¿no? O sea, no hay ningún proceso en su contra porque ha pagado plata para que no hayan procesos en su contra, ¿no? Y lo han enjuiciado porque ha pagado plata para que no lo enjuicien, ¿no? Pero ¿cómo es posible que cualquiera que ha pasado por el Congreso peruano sabía cómo se llama el señor, ¿no? Sus iniciales son ER, ¿no? Y el partido en el que era congresista empieza con A, para hacer así una adivinanza súper complicada. Entonces, ¿cómo es posible que todos supiéramos que el señor representaba a Sánchez Paredes, que le ganó en elecciones internas a históricos de su partido, a un exministro de Economía, para seguir con las adivinanzas, y ahí normal, o sea, ahí estaba, pues, ¿y qué hacer? No, hermano, no hay nada que hacer, ¿no? O sea, entonces, ¿qué? Si ellos tienen un congresista, tiene un congresista, y lo eligen de nuevo, lo eligen de nuevo, ¿y qué hace? Nada, porque tú ibas al Congreso y no tenía la menor idea que estaba discutiendo, ¿no? Aparecía en los 5 o 6 temas que le interesaban a Sánchez Paredes en el mes, ¿no? Sonaba su alarma, ¿no? Decía, uy, Congreso, ¿no? Entonces el hombre se salía de tomar café y se sentaba un ratito en el Congreso, y su posición era una posición que podía o no coincidir con la de su partido. A veces sí, a veces no, todo dependía de qué decía Sánchez Paredes, ¿no? Eso nosotros lo hemos visto, y todos sabemos de quién hablo, y puedo pues, seguir poniendo ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a tener un Congreso en el que hay 130 personas? Por ejemplo, cuando era el Congreso de 120 personas, yo me acuerdo de haber conversado con gente que es especialista en narcotráfico y me decía que en esos congresos habían 15 representantes del narcotráfico. O sea, 1 de cada 8 representan el narcotráfico. No sé cuántas comisiones habrán ahora, pero vamos a decir que hay 15 comisiones. Podías tener a un representante del narcotráfico en cada comisión como mínimo. Podía ser más de uno por comisión, ¿no? Porque al final puedes ir a varias comisiones siendo congresista. Entonces, y eso te lo decía gente que conocía el narcotráfico. Si lo conversabas con alguna embajada o con más de una embajada, te decían más o menos lo mismo, los nombres eran más o menos los mismos, todo el mundo sabía, ¿no? Solo el que no sabía era el pobre hombre que votó por ellos, o que creía que ellos lo representaban, o los analistas políticos que hablaban del Congreso como si todo esto no existiera, ¿no? Te decían, no, las fuerzas de izquierda contra fuerzas de derecha. ¿Cuál es la izquierda? La izquierda del narco y la derecha es la derecha del narco, ¿no? Es bien gracioso, ¿no? O sea, Sí. todas esas cosas ocurren, ¿no? Y a mí me indignan, a mí me preocupan mucho, pero en el Perú es como que no existe, ¿no? Acá es como 100 años de soledad, ¿no? La sangre sale, voltea, sube, baja y se asusta la señora cuando la ve después de un rato, después de que la sangre se ha cruzado al pueblo, ¿no? Lo mismo es la política peruana y la formalidad democrática peruana, ¿no? Sí, pues, sí, ¿y qué hacer, no? O sea, acá nuevamente dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, estos señores
que quieren tener un espacio en el que puedan esconderse, digamos, sí, para hablar en fácil, y por otro lado un grupo de ciudadanos que todavía, digamos, no tenemos en general cultura política y democrática y seguimos eligiendo al que habla más bonito, al que me regala más cosas, ahora menos porque no pueden regalar nada porque estamos en pandemia, pero digamos, no estamos acostumbrados a votar por el que mejor me podría representar, que sería lo lógico y lo razonable, ¿no? Nos dejamos encandilar por el que habla mejor, o porque el que grita más, o por el que tiene la cara más bonita, o por el que baila mejor, porque la farándula también ahora, digamos, últimamente ha entrado también en ese rollo, o la señora hace muchos años, esto no viene de ahorita, o sea, la señora que se puso el 13, ya sabemos dónde, y terminó entrando, y que felizmente, digamos, se rodeó de buenos asesores y tuvo algunas buenas leyes, ¿no? Pero eso no puede pasar, o sea, el Congreso no es la farándula, ¿no? O sea, son, en este caso, en el caso del Perú, 130 personas que deberían ser de lo mejor porque son las encargadas de dictar las leyes en nuestro país. O sea, en serio, yo no sé si hemos tomado conciencia de lo que significa, ¿no? Miren lo que ha pasado en este último año y medio, es desastroso las cosas, es un desastre todo lo que han hecho y el poder que tienen les permite hacer todo eso. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos? Porque el poder se lo damos nosotros, ¿no? O sea, es el ciudadano el que todavía al no tener, como digo, esta cultura política y no entender el valor y la importancia que tiene su voto, porque su voto puede no contar, digamos, puede no parecer nada importante, pero el voto tuyo, mío, de Harumi y de todos los demás termina siendo los que finalmente deciden los destinos del país por 5 años. O sea, es un tema bien importante que deberíamos, digamos, tomar en consideración y tener conciencia de eso, ¿no? De la importancia ciudadana. Así como hemos logrado sacar presidentes, también ponemos presidentes y después no nos quejemos, ¿no? O congresistas. Entonces hay que poner las cosas en su real dimensión, ¿no? El tema de la inmunidad, regresando a la inmunidad, yo quiero contarles una experiencia que tuve yo en el Congreso, y yo era una simple asesora, yo no era congresista, ¿no? Cuando estábamos en el Congreso y Marisol trabajaba en la comisión Belaún del Ocio, viendo todo este rollo de Belaún del Ocio, yo un día llegué a la oficina, yo tenía un cubículo en la oficina del Congreso, y me senté, no, sinceramente, es esto que tú llegas por inercia y te sientas y ya está, empieza tu chamba del día, y de pronto volteo, algo estaba mal en mi oficina, algo no estaba en su sitio. Y entra una persona a mi oficina y me dice, oye, Karen, ¿y los cuadros de tus hijas? ¿Cómo? Los cuadros de mis hijas, volteo, y se habían robado los 2 pósters que yo tenía colgadas atrás, en la pared de atrás de mi escritorio, de mis hijas. Las puertas se cerraban cuando el último que se iba cerraba la puerta con su llave y nadie podía entrar supuestamente, nosotros éramos los únicos que teníamos la llave de la oficina. ¿Qué pasó? Que alguien se llevó las fotos de mis hijas, pero claramente una amenaza. O sea, claramente. Y los congresistas están pues sometidos a esa y a muchas más, los buenos, ¿no? Los que hacen bien las cosas. Entonces, ahí hay que sopesar, ¿no? Hay que sopesar qué cosa es lo que va a pasar ahora. Habrá que probar, esto es nuevamente ensayo y error en muchos casos, ¿no, Pablo? Y habrá que mirar qué cosa va pasando y si es que estuvo bien o no, y en todo caso siempre está la posibilidad de hacer un ajuste a la norma para ver qué cosa es lo que hay que arreglar para permitir que los buenos congresistas hagan su trabajo sin estar sometidos a las presiones de las que son objeto muchas veces por razón de las investigaciones, ¿no? Tal vez pensar en que los congresistas que están trabajando en estas comisiones de investigación, investigatorias, deberían tener una cierta protección, en fin, no sé, yo creo que siempre hay formas de encontrar caminos para que el trabajo parlamentario mejore, ¿no? Y se haga realmente eficiente y se llegue al puerto al que uno quiere que se llegue, ¿no? Sí, sin duda eso, no sé, yo tengo la idea de que querías acelerar los procesos judiciales de las personas que han sido elegidas, ¿no? Las elecciones son en abril y la asunción del cargo es en julio, el señor tiene 5 años de congresista.
O sea, es como si se gatillara, digamos, un juicio en una sala distinta, ¿no? Contra alguien como Urresti, ¿no? Entonces Urresti entra al Congreso y empieza su perdición, porque en el momento en que entra al Congreso sale de la sala donde ha estado, que, o sea, 32 años deben hacer los escritos con martillo y cincel, ¿no? O sea, como escritura cuneiforme de los, ¿no? de antaño. Entonces, es al revés que ahora. O sea, ahora tú entras a que no te toquen, ¿no? ¿Qué tal si entras a que te toquen? A que te toquen más rápido, ¿no? Más rápido claro, todavía. Una sala de gente seria, ¿no? Que no puede estar pues en ese local del Poder Judicial, que es nomás entrar ya uno siente que no va a haber justicia ahí nunca, ¿no? Con gente pululando por los pisos, ¿no? Ofreciéndote tu expediente, ¿no? Señor, le consigo su expediente. Dices, ¿cómo tu expediente? El expediente que te están haciendo se lo roba y te lo da, ¿no? Para que bloquee ese juicio, ¿no? Eso no tienes que ser muy encumbrado, nomás entras caminando al Poder Judicial y hay gente que te ofrece cosas así extrañas, ¿no? Y entonces lo sacas del lugar físico, pasas a otros jueces, a otros fiscales, agarran su juicio y lo que no se ha hecho en 32 años lo hacen pues en 3 meses, ¿no? O sea, en el caso Urresti yo he escuchado las declaraciones de los testigos, ya qué más quieres, hermano, que te traigan un video hecho en satélite hace 32 años en el que el señor está en el plan que estuvo, ya no hay más que decir. O sea, se ha escuchado a la señora Guerrero, a la hija, a la mamá que murió en su momento, y bueno, y otros testigos más, ¿no? Entonces, yo pasaría a esto, ¿no? A cambiar los incentivos 180 grados. No vas a llegar a que te protejan, vas a llegar a que te arruinen, hermano, ¿no? O sea, si tú has hecho cosas indebidas, agárrate, porque que te elijan, cuenta 6 meses, 12 meses y no más, y chao. Y son personas que solamente tienen que ver casos de 130 personas, ¿no? Entonces su carga procesal es mínima, ¿no? Y son unos tigres, ¿no? O sea, metes a acusar, pues, no sé quiénes serán los peores problemas con los que te puedes cruzar, ¿no? César Azabache, ¿no? O sea, alguien así, ¿no? Entonces César se lee, pues, el expediente de Urresti en 2, 3 días y en el cuarto día, rehace algunas entrevistas, cosas que no le quedan claras y 15 días después Urresti está pálido, ¿no? Yo entraría a esquemas de ese tipo, ¿no? Hacer justo al revés, ¿no? Necesitas trabajo de inteligencia, necesitas trabajo policial, necesitas fiscal, juez y una sala completamente autónoma. Entonces, imagínate a la sociedad peruana cuánto le costaría tener una sala así andando para 130 personas. Si quieres más sus asesores y todo, ya 300, 400 personas. Nada, ¿no? O sea, para el beneficio para la sociedad de hacer una cosa así son 2 centavos, ¿no? Yo me iría a una cosa así, ¿no? Todo es grotesco, ¿no? El señor Chejade, presidente de la Comisión de Constitución, arregló ahí en Las Brujas de Cachiche. El señor Alarcón, que es una pieza, ¿no? Es el presidente de la Comisión de Ética, creo, ¿no? O sea, el cartel de ética debería caerse cuando él entra al cuarto, o sea, debería ser y nada, normal, el pata es el que decide qué es moral y qué es inmoral en el Estado peruano, ¿no? Después de haber tenido una carrera, muy peculiar, vamos a decir, para que no me acusen de difamación, que yo soy especialista en ganarme juicios de difamación. Cuidado que ya no hay inmunidad, además. Ya no hay inmunidad. Entonces, yo pienso así, yo pienso justo al revés, ¿no? Que el que quiere entrar al Congreso a servir a los ciudadanos, a representar a los ciudadanos, se enfrente a los intocables, ¿no? O sea, unos fiscales, jueces y policías que son unos malditos, ¿no? A ver, pues, ¿no? Hagamos justo al revés. Y en mi cabeza se salen de la foto del Poder Judicial peruano decenas de personas en los últimos años, ¿no? O cientos de personas quizás. Yo te diría, yo puedo decirte decenas, ¿no? De mi experiencia, ¿no? Le preguntamos pues a Mili Campos y de manera discreta nos dirá quizás cientos, ¿no? ¿Quién sabe? Pero yo les cuento, ¿no? Algunas experiencias que uno tiene cuando es chico y entra a la universidad, ¿no? O sea, yo tengo el recuerdo muy vívido de yo pues chiquita, ¿no? Entrando a la universidad con muchas expectativas y muchas ganas de hacer cosas, ¿no?
vi por ahí un anuncio que decía que había prácticas en el Poder Judicial y yo dije, bingo, lo logré, voy a ir a ver, porque yo quiero trabajar por la justicia en mi país, ¿no? Fui al Poder Judicial, a este juzgado horrible, lúgubre, espantoso. Me senté con un amigo, esperando a ver que me atienda alguien. Después de horas, por supuesto, que la gente entraba y salía y uno decía qué cosas tan raras pasan acá. Salió un señor que me trajo un expediente, que era una cosa cosida, porque hasta ahora se siguen cosiendo los expedientes, entonces era una cosa así, y me dijo, ¿tú sabes qué es esto? Y hizo así, ¿no? ¿Tú sabes qué es esto? Y volteó las hojas. Entonces dije, sí, un expediente. Y entonces abrió las hojas y en el medio del expediente había un billetito, lindo el billetito. Una Y me dijo, platita. bueno, esta hoja, me dijo el tipo, con toda la ostra del mundo, es parte del expediente. Así que si ustedes quieren acá venir a cambiar las cosas, este no es el lugar. Ya Es, saben ustedes por dónde pueden regresar, si es que porque ustedes, claro, vienen de una universidad pituca, seguramente van a querer cambiar las cosas, o sea que desde ahorita les digo cómo es el asunto. O sea que ustedes no me van a sacar ninguna hoja del expediente porque esta vaina es parte de la hoja del expediente. Ahí fue mi debut y despedida de mi intención de trabajar en el Poder Judicial, porque de verdad esto es espantoso, ¿no? Y la otra experiencia que tengo que contarles también es García Toma, fue mi profesor en tercer ciclo, estaba entrando a Derecho, y el primer día de las clases, de la primera clase de Derecho, nos separa y dice, a ver chicos, levanten la mano, ¿quién quiere ser juez en estas clases, ¿no? En este salón. Por supuesto, todos nos mirábamos las caras como diciendo, está loco este señor, o sea, ¿qué cosa vamos a hacer jueces nosotros, no? No, yo quiero trabajar en la empresa, yo quiero trabajar acá, yo quiero ser abogado, yo quiero... Y entonces el tipo lo que nos dijo es, yo empiezo mis clases siempre haciendo esta pregunta, ¿no? El día que yo haga la pregunta y vea por lo menos a 10 de ustedes levantando la mano, ese día yo sentiré que las cosas están mejorando en el sistema judicial, ¿no? En el Poder Judicial. Lamentablemente yo creo que eso casi 20 años después no ha ocurrido. Y claramente hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por cambiar. Y pasa también porque nos demos cuenta que la corrupción tiene un lado y tiene otro, ¿no? O sea, todo tiene siempre dos caras en una misma moneda, como hemos hablado hace un rato, ¿no? O sea, están los que coimean y están los que reciben la coima. O sea, este expediente no tendría la página extra si es que no hubiera habido alguien que pagaba para que su proceso se acelere, ¿no? Y yo entiendo que la desesperación porque esto funcione y porque se aceleren las cosas a veces es grande, ¿no? Pero lamentablemente muchas veces el ciudadano de a pie. Perdón, Karen, de pronto tu audio se nos fue otra vez. no nos sentimos corruptores al hacer este tema, ¿no? Al poner la hojita en el expediente, o al pagarle al policía, o al pasarnos de la cola, o no sé, en fin, o sea, esto es parte del problema, ¿no? Mira, acá estoy mirando el informe de competitividad global. El Perú en independencia judicial está en el puesto 122 de 141. Y tiene un puntaje de 25.5 sobre 100. O sea, si fueran las notas de cuando yo era chibolo, el Poder Judicial peruano tiene 0.5. Yo les cuento dos anécdotas. Una es, a la espalda de mi escuela de posgrado, estaba la escuela de posgrado de leyes. Y un día era como al sur del campus, digamos, más al sur de mi calle, ya salías del campus y te metías en la vida de la ciudad, ¿no? Pero veo caminando este señor un poco mayor, no súper mayor, pero sí bastante mayor, y se le acerca una chiquilla, una chiquitita de 4 o 5 años, que viene corriendo y lo saluda y le dice, juez, juez, y lo abraza. Pero le llamaba juez. Entonces yo miraba así y decía, juez, o sea, ¿quién va a saludar a alguien corriendo en la calle gritándole juez, juez, ¿no?
Y era el juez Richard Posner, ¿no? Que es un juez famoso, que era amigo de un economista, ¿no? Mi otra experiencia es, esto nunca lo he dicho, pero ya estamos en la hora loca del Poder Judicial y el Congreso. Uno de los juicios que me hicieron, por ser tan querido, pues por Castañeda, Curi, parte del APRA, y un señor que trabajaba en el PPC, cuyo nombre ya no tengo recuerdo, el juez, en un momento me consigo hablar con el juez que me iba a enjuiciar a mí. Y viene y me pide disculpas. Me dice, señor Secada, usted me va a disculpar, pero yo lo tengo que sentenciar. Digo, es que hay mucha presión mediática y política. Le digo, no se preocupe, señor, yo lo comprendo. Es una situación completamente surrealista. Yo no debería haber hablado con él y él no debería haber dicho lo que me dijo, ¿no? Regresando al Congreso, cuento otra anécdota, ¿no? Estaba en el MEF. Yo trabajaba en el MEF y tenía una oficina en el 4º piso porque era asesor y otra oficina en el 7º piso porque era director ejecutivo de endeudamiento público, era mi cargo correctamente. Y estaba sentado en mi oficina, tranquilo, y viene el asesor de un congresista. Y me empieza a hablar y yo no entendía nada, ¿no? Yo no sabía qué podía tener que hacer un señor que veía deuda con un asesor de un congresista. Y después empecé a entender, porque así soy yo medio quedado para algunas cosas, empecé a entender que lo que quería era que ayuden a su congresista con un acto que era seguramente un acto de corrupción, ¿no? Entonces yo no entendía al comienzo, pero después empecé a entender y empecé a levantar la vista y me empecé a interesar, digamos. Y empecé a tratar de establecer si era realmente un acto de corrupción o el inicio de un acto de corrupción o quería que participe en un acto de corrupción. Entonces después de un rato ya no tenía ninguna duda. Entonces, empecé pues en buena onda, ¿no? Señor asesor, no sé, pero en un momento cuando ya no tenía duda de lo que pasaba, le dije que se fuera, me dijo que no, le insistí, me dijo que no, salí a buscar si había una persona de seguridad y pudiera acompañar al señor fuera del Ministerio de Economía, digamos, y tampoco pude conseguir una persona así. No sabía qué hacer, decía, si yo agarro a este señor, lo cargo y me lo llevo, no voy a meter ningún problema. Finalmente alguien vino y me ayudó y se lo llevó. Y desde ahí el congresista, cuando entraba al Congreso, porque todavía entraba al Congreso en esa época con frecuencia, me quitaba siempre la vista, ¿no? O sea, no me miraba. Ese es otro caso. Ese asesor debió ser denunciado a un lugar en el que de manera expeditiva actuaran y lo metieran en problemas, ¿no? Como mínimo le quitaran la chamba, ¿no? Entonces, todo eso pasa alrededor del Congreso, digamos. Gente que está adentro y usa mal la inmunidad para delitos comunes o para hacer lo que le da la gana. Gente que llega al Congreso con juicios eternos, ¿no? Y en el Congreso no les pasaba nada. Todo eso está cambiando, ¿no? Y creo que está bien que esté cambiando y es bien positivo que esté cambiando, pero creo que hay que hacer más, ¿no? Una cosa es que ya no tengas la inmunidad y la otra cosa es que te metan preso o que te desaforen, ¿no? Entonces, insisto en esta sala especializada de fiscales y jueces solo para el tema del Congreso. Quizás algunos otros, porque en el Poder Judicial también son cosas serias, hay ministros que son cosas serias y así, ¿no? Sí, miren, acá justo desde Twitter, la pregunta era, pues, ¿cómo hacer en el próximo periodo para poder fiscalizar al Ejecutivo sin inmunidad? ¿No? Ahora, ¿cómo se puede cumplir con esta función a cabalidad, con convicción, sin temor? No pasa nada. O sea, yo he tenido problemas con estos señores a lo largo de mi carrera y ¿cuál es el peor problema que te pasa? Que te hacen un problema de imagen, en mi caso parcialmente fundamentado, te hacen tus juicios, te hacen tus problemas y ¿qué pasó? No pasó nada, ¿no? No es agradable, ¿no? Pero no pasa nada. Yo no creo que sea tan importante realmente, ¿no? Esa idea de que vienen y se meten a tu casa, se llevan a tu familia me parece que es de película, ¿no? La realidad, mi realidad al menos, es que les he hecho samba canuta 20 y tantos años a estos políticos corruptos o mafiosos y no pasa nada, se molestan conmigo y me insultan, ¿no? De eso no he pasado prácticamente. A ver, yo sí creo que puede pasar, pero no queda otra, o sea, hay que ser valientes nomás, o sea, no queda otra. Yo cuando estuvimos
cuando estuvimos en estos procesos, a mí me decían, cambia de ruta, no vayas por una ruta. Y de hecho, más de una vez, en el carro con Marisol, hemos visto gente siguiéndonos. O sea, sí pasa. Pero bueno, o sea, habrá que ser valientes y chambear en lo que toca chambear, nada más, ¿no? Eso es. Es divertido, chata, tienes Es adrenalina, la pasas divertido. bien, Sí, claro te que sí. peleas, ves cómo se molestan. Uno de Castañeda salió a decirme que era un fumón, como si fuera pues un insulto. ¿No? Ese señor es un fumón. Se está fumando paya a la espalda del río Rímac, ¿no? En su cabeza. No pasa nada, ¿no? Ellos se molestan más que yo, seguramente, y la pasan peor que yo. Yo me siento mal un ratito y ahí se me va. Mira, porque esta carrera no es que sea muy, muy fácil, no creo que participar de la política implica tomar riesgos, implica ser valiente, como ustedes lo han dicho. Así que no te preocupes, Fer, acá lo importante es que nosotros vamos a tener ese coraje, ¿no? Yo creo que Sí, sí. cuando trabajas en equipo, puedes tener una bancada mucho más Pero, disciplinada, pero mucho más además, pero ordenada. además, Haru, este tema el que nada debe, nada teme, también es verdad, ¿no? O sea, si tú estás limpio y si tú sabes que lo que estás haciendo es lo correcto, bueno, pues, o sea, siempre va a venir alguien que te quiera fregar, pero no importa, o sea, lo que tú tienes que saber es que has hecho lo correcto y que si te tienes que defender en un proceso, te tendrás que defender, perderás tiempo, eso es lo que va a pasar, ¿no? O sea, vas a perder mucho tiempo yendo a declarar y etcétera, pero bueno, Pierdes, ¿no? Te son parte. sentencian, ¿no? O sea, a mí me sentenciaron Sí, por el claro. caso de Curi. Claro, después lo metieron preso, entonces ustedes saben la palabra en latín, o las palabras en latín, pero se supone que ya estoy limpio, ¿no? Porque al final sí lo metieron preso por decirle corrupto, ¿no? Pero no es el fin del mundo, ¿no? Mi mamá, que era mi talón de Aquiles, se ha vuelto Uy, está aguerrida, feliz, combatiente de está, las redes sociales, y uf, ya no hay ese talón de Aquiles. uf, está pero más guerrera que tú, además. Sí, es brava. El otro día dijo Samba Canute y le Ya, dije que se brava, calme. brava, brava. Hola Ana María, que También, nos está viendo. sí, Ana María lo dice, ¿no? Justo está acá, dice, no es tan Ahí simple, ¿no? está, ¿ves? Destruyen a la familia, ¿no? Pobre Ana María. Ahí Y Ana está. María Ana en venganza se mete a redes sociales, ahora ella es brava. Pero es Es que hay que, parte, hay que enfrentarlos. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Creo que cuando tú participas haciendo política, de todas maneras siempre van a haber quien te ataque. Ya sea desde un troll de un perfil falso, ya sea desde a mí no quien sé por qué fuese. me atacan. Yo no soy una persona que se burla de No, si tú eres un nadie, angelito. no molesto. Yo soy Eres una un cosa, es angelito, eres. una taza de Hay, manzanilla. hay muy poca tolerancia, ¿no? Yo por eso sí creo No, que esta actual crisis en la que nosotros estamos viviendo necesita de un recambio, ¿no? Necesita de verdaderamente poder poner a buenos políticos, a tener liderazgos también en nuestros barrios. El empoderamiento de ciudadano es importante. Necesitamos difundir, necesitamos hablar de política. No podemos pensar que la política es mala, ¿no? Mientras que no se converse en cada casa sobre la política, sobre lo que está pasando en nuestro país, no vamos a poder tener los resultados como país que Pero va a cumplir 200 años de independencia, ¿no? Sobre todo, ¿no? Estamos hablando de 200 años de independencia, pero vemos que un juicio puede tardar más de 32 años. retrocedamos nomás al 16, ¿no? El señor Joaquín Ramírez, indicios de narcotráfico. Su tío Fidel, indicios de narcotráfico. Esa bancada tomó el control del Congreso y se dedicó a hostigar a un señor que yo creo que no tenía claro eso de los conflictos de interés, ¿no? O sea, en su época no enseñaban eso en la universidad, digamos. Él es pre-conflictos de interés, ¿no? Para él eso de hacer eso es normal. Imagínate qué hubiera pensado Manuel Ulloa de conflictos de interés, ¿no? El que fue ministro en los 80, ¿no? Si le decían, no, mire, usted no puede tener un negocio y a la vez ser ministro y favorecer el sector donde está su empresa, hubiera dicho, bueno, no he entendido. Yo he venido acá para eso. O sea, ¿cómo que no puedo hacer eso? Y pasa el tiempo y tienes este congreso que son los lugartenientes, los testaferros, los sicarios, ¿no? De los mafiosos bravos, ¿no? En ese contexto tienes que actuar, ¿no? Yo estoy diciendo claro. de chiste que salgo y digo cosas como esta y a mí que me interesa, ¿no? Pero
ya tengo un poco de tacto y ya no digo cosas que me metan en juicios, al menos, pero Por lo menos ya no dice nombres, ya dice sí, iniciales claro, nomás. Daniel Urresti, José Luna, Joaquín Ramírez, Hombre, Fidel Ramírez, pero, pero sí hay que actuar políticamente contra esas personas, ¿no? Son dimensiones distintas. Una es esta sala especial que sugiero que tengamos para todos los temas políticamente relevantes, pero el otro es la acción política. O sea, ejemplo, lo que hicieron los jóvenes con las marchas contra Merino, ¿no? Esa es acción política, ¿no? Se pusieron de Totalmente, acuerdo, ¿no? coordinaron y un día empezaron a salir y te decían, no, que la izquierda los mueve, los lleva, que los chicos... Oye, hemos ido a las marchas y hemos caminado con los chicos y hemos visto que no tenían nada que ver con eso, ¿no? Fue una cosa organizada en redes de chicos hartos de que el país esté así. lo que pasa es que Hay otro siempre, tipo de acción Y de política, chicos, ¿no? lo que pasa de es que hay chicos siempre, no tan chicos, ¿no? O sea, de chicos y no tan chicos, ¿no? Yo sí 20 reconozco la algo, capacidad 30 y algo, de ¿no? organización de los jóvenes, pero también, ¿no? También estábamos los treintaintones queriendo, pues, decir Estábamos claramente, los lo, treintañeros, todos. lo que pasa, los ingenieros no sea chistoso, pero lo que pasa es que siempre hay gente que se aprovecha, ¿no? Que se pretende aprovechar de esos espacios, que además son espacios que hay que fomentar de manera ordenada y de manera que no generen No, desmanes o lo que pero fuera, pero siempre tienes a los de un lado o de otro que dicen, ay, y reivindican como suyo este espacio que no pero hoy claramente en no es día creo suyo, que ¿no? los jóvenes ya no Y los son chicos se los encargan jóvenes de antes, de ¿no? O sea, los jóvenes hoy en claro, día ya tienen y cuentan, exacto. gracias a la tecnología, con canales en donde claramente pueden corroborar si una noticia es fake, comienzan a tener a círculos de debate político, ¿no? Yo creo que también eso es importante. Lo que decía, ¿no? Y si no se habla de política, o sea, vemos en la televisión que pueden tener una parrilla de cualquier tipo de contenido de programa, menos de programas con contenido político, en donde se hable y pero donde se debata, ¿no? Y donde se voy hable a la... bien, ¿no? Sin hablar mal de la gente, sin rajar, o sea, digamos, tratando de encontrar un punto de vista, este, adecuado, en buena onda y sin tanta Ya. Y me mala, ¿no? están diciendo que ya, que terminemos porque nos vamos a exceder de los La última, 50 última. minutos. Voy a la acción política. La acción política sí es una responsabilidad de un congresista, ¿no? Hablamos de las marchas, pues, da ganas de reírse o de llorar y de ahí reírse y de nuevo llorar de nuevo cuando lo acusan a Alberto de Belaúnde por haber buscado los desaparecidos en las marchas, ¿no? Y O sea, pues, ya estos patas no tienen cara, ¿no? O sea, son literalmente unos descarados. O sea, encima de que hacen lo que quieren en el gobierno, el señor que llamaba a los militares a decirle, oye, si bajo a Vizcarra, normal, ¿no? O me hace problemas. Que el señor vivía en los 80, ¿no? O sea, tiene el trauma de que lo votaron a Belaúnde, ¿no? Entonces, esa sí es una responsabilidad de un congresista y ahí sí estás protegiendo a la gente que realmente está expuesta, ¿no? Que son jóvenes que caminaron, que es la señora que se enfrentó a un alcalde, etcétera, ¿no? Ahí sí representas al ciudadano y él sí requiere de protección. La inmunidad no la requiero yo. Yo tengo un policía, yo he visto a Marisol Perestello meterse a la oficina del gerente general de la refinería de Conchán porque habían dejado destapado un tanque y los mosquitos estaban pero comiendo a los niños en Villa El claramente, Salvador. Pero no Sí, pero tienen por eso permiso. los se mosquitos, necesitan Entran a las las hojas, zancadas, los ¿no? mosquitos eran de verdad super mosquitos, me eran acuerdo yo. pelotas en los brazos de los Terrible. niñitos, pequeñitas. Por Pero eso, Yo fui, qué bueno que pones el ejemplo, Pablo, porque la acción política a la que te refieres de todos tenemos que entender que no solamente lo tiene que tener una bancada o uno o dos congresistas, ¿no? Necesitamos a los 130 congresistas comprometidos, ¿no? Ya lo sé, tenemos que cortar. Continuaremos mañana, este tema está para seguir hablando, así que sí, los invito mañana a las 6 para seguir hablando. enjuicien a mí si súmense, quieren, a mí qué me importa. Listo. súmense a contacto, por favor, que Ya, esto está bien genial. divertido. Enjuicienme. Me encantó Luna, vernos. Urresti, Ramírez. El que quiera hablar, mándenos un mensaje para sumarlo en esta conversa. Están todos invitados. Chao, Karencita. Chao, Chao. Pablo, cuídate, nos Nos vemos. vemos. Nos vemos en 5 minutos en el Callao.
Nos vemos en 5 minutos. Yo estoy en San Tenemos Borja, no en la otro esquina. contacto, No me dejan otro regresar acá contacto, a este local. otro contacto en el Callao.